¿Para qué corremos si necesitamos es práctica? Yo fui muy edificado al estudiar este librito. Son 3 hojitas, dos apenas, vea, 2 hojitas. ¿Cuánto se demora uno para leer Colosenses? 10 minuticos, 5 minuticos lee uno Colosenses. Y ya sabemos de qué trata. ¿De qué trata Colosenses? ¿Qué es el problema? ¿Qué es lo que está pasando y por qué Pablo escribe? Sencillamente yo ya empiezo a sacar aplicaciones a mi vida. El tema de esta mañana, escuchen cómo se va a llamar, escuchen cómo se va a llamar porque dentro de 2 o 3 meses les vuelvo a preguntar. Tu manera de hablar te descubre. Tu manera de hablar te descubre. ¿Dónde saqué eso? A ver, ¿quién me ayuda? Mateo 26:73. Solamente le estoy mencionando el versículo. Mateo 26:73. Y el hermano lo proyecta para ver de dónde saqué el tema. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, también tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque aún tu manera de hablar, ¿qué? Entonces el tema es, la manera de hablar nos delata, nos descubre qué somos. Si usted y yo somos verdaderos o somos falsos. ¿Sí? ¿Y dónde vamos a sacar eso? Colosenses capítulo 4, versículo 5, versículo 6. Ya vimos el 5 que era andar sabiamente. Que era que deberíamos andar sabiamente, que para poder andar sabiamente teníamos que tener sabiduría, porque si yo no sé cómo debo comportarme, pues ando como aprendí. Y si aprendí mal, pues así lo hago. Entonces, Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahí estamos, ya hemos visto. Vamos a recordar un poquito. Y si queremos una iglesia saludable, Colosenses nos está enseñando. Una iglesia saludable. Usted quiere que esta iglesia sea saludable, usted tiene que comprometerse con el Señor. Y vimos varias formas o varias cosas que vimos. Y uno de los problemas es que si verdaderamente nosotros somos cristianos, tenemos que hacer morir el pecado. Es un deber de hacer morir el pecado. Eso está en Colosenses 3:5. Y el 5, el 6, 7, 8 está diciendo que nosotros tenemos un deber de hacer morir el pecado en nuestras vidas. No, es que yo no soy capaz, no, olvídelo. Si usted es un cristiano, ya el Señor lo tiene dotado para que usted viva la vida que Él pide. Y Él lo dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sed santos, y es un mandamiento. No, pues si quieren, ustedes vengan a la iglesia y si les gusta vivir un poquito mejor, hágalo. Si les gusta, chévere y todo eso, pero no que es un mandamiento. Es un deber de todo cristiano vivir sabiamente, vivir santamente. El Señor dice en Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. Así alumbre. La luz tiene que producirse fuerte para poder ser un impacto como iglesia. Si vamos a impactar el mundo que nos rodea, porque el Señor nos mandó a que seamos luz, sal de este mundo, tenemos que vivir una vida diferente. Y en eso el apóstol Pablo está mencionando varias cosas. Uno y lo otro en el versículo 12 y 13 es que tenemos que vivir una conducta, una nueva conducta. ¿Y la conducta qué es? ¿Qué es la conducta? Es la manera de usted y yo vivir. Esa es la conducta, cómo me comporto en cualquier esfera de este lugar donde yo vivo. Y eso es una cosa que no es por si queremos, la conducta tiene que ser transformada. Mi manera de ver el dinero, mi manera de ver el orgullo, mi manera de ser, todo eso, mi manera de pensar, mi manera de hablar, y a eso es que estamos trabajándole duro. Si queremos ver una iglesia que crezca, que Dios sea glorificado, que veamos la bendición, tiene que haber un cambio.
Hoy la iglesia está muy degenerada, y no estoy hablando del parque industrial, estamos hablando de la iglesia a nivel mundial. Uno de los países que hace por toda parte estadísticas es Estados Unidos. Y Estados Unidos, las estadísticas es que la iglesia es inmoral, la iglesia está trayendo un mensaje nuevo, la iglesia perdió el rumbo, y hoy nosotros, aquí en este parque industrial, el llamado es a vivir. Y el versículo 16 es mi nueva norma de vida. La palabra de Dios, versículo 16 de Colosenses 3, es que la palabra de Cristo mora y esa es mi nueva norma de vida. Yo no tengo que tener libros de psicología, de psiquiatría, libros, novelas para cambiar mi manera psicológica, cualquier otra cosa para que yo cambie mi manera de vivir. Les digo que la psicología es barata. La Biblia puede cambiar y el Señor lo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La única manera de que yo pueda vivir una vida es que ame la palabra, la viva y esa palabra me va a cambiar. Lo otro es mi nueva propósito en el versículo, eso lo estudiamos hace unos días, yo estoy repasando, ya lo hemos estudiado. Mi nuevo propósito como cristiano. ¿Cuál es el nuevo propósito? ¿Qué es el propósito mío? Pues el propósito y el plan mío. ¿Cuál es el propósito y el plan suyo? Es que todo lo que yo hago, ya lo hago para honrar y glorificar al que me amó y se entregó en la cruz por mí. El que derramó su sangre en la cruz para que Él me compró con su sangre y ahora yo soy una nueva criatura para vivir para Él. Ese es nuevo propósito. Mi nuevo hogar. Las casadas están, ¿qué? Sujetas a sus maridos. Eso no es porque un hermano quiere decir, hermana, sujétese. Es Dios quien estableció que si un hogar, la mujer no se sujeta, es un hogar que va a tener muchas dificultades. Los hombres, ¿qué deben hacer? Los maridos, ¿qué deben hacer? Amar a sus mujeres. No, es que ya no la amo, es que yo la amaba cuando tenía 15, ahora ya que la veo gordita y con arruguitas y con canas, ya no me cuesta, no. El amor de Cristo ha sido puesto en nuestro corazón, y si usted tiene a Cristo, verdaderamente usted puede amar a su esposa más que cuando la conoció. Más, eso se lo aseguro. Eso se lo aseguro, que lo que Cristo ha hecho en mi hogar es que ahora el amor de Dios está saliendo y no se trata de tanto de la belleza, sino del amor de Cristo. Entonces, si vamos a vivir una iglesia, una vida de iglesia, los hijos, ¿qué tienen que hacer? Obedecer a sus padres. Entonces este hogar tiene que estar constituido bien. Que es que yo ya tengo 18 y ¿por qué me tienen que mandar y por qué me tienen que decir qué hago? Mientras usted viva en mi casa, usted se va a respetar las normas y se va a sujetar y se va a someter a mí. Si se cree ya muy grandecito y si cree que no puede vivir aquí, bien puede, ahí está la puerta. Ahí está la puertica para que usted vaya y viva ya como quiera, si es que ya se puede mandar solito. Entonces los hijos tienen el deber, por muy guapitos, por muy contestones, porque ya tengan bracitos muy fuertes, tienen el deber, que mientras vivan en la casa, tienen el deber, la obligación ¿de qué? De someterse a sus padres. Y hermanos, y en eso es una triste historia que hay padres que le dicen a profesora o a cualquiera, yo ya no sé qué hacer con ese muchacho. ¿Y cuánto tiene el muchacho? 5 o 6 añitos y ya lo gobierna. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Será que nosotros, por qué no un muchachito de 5, 6, 7 años ya nos gobierna? Que nunca han querido obedecer. El ser humano no quiere obedecer, es más, nosotros éramos rebeldes, nosotros fuimos niños y queríamos obedecer a nuestros padres. Nos manteníamos bravos porque nos daban fuerte y porque nos daban pelas y todo eso. ¿Por qué? Porque éramos lo mismo. ¿Que es que en el otro tiempo era más fácil? No, siempre ha sido difícil. ¿Que hoy hay más pecado y el pecado está más grave? Lógico. Pero ellos tienen que saber que yo soy la autoridad, que yo como papá, Dios me estableció, la ley lo estableció. Ellos están bajo mi cobertura y no pueden vivir como quieran. Y eso tenemos que hacer claro. Lo otro de que sean cristianos, eso ya no me corresponde a mí. Eso es ya con Dios. Esa es una cosa de Dios y ellos.
que si un día hay que hablarles cuando están pequeñitos de que van a ir al infierno si no se arrepienten, y de que Cristo vino e hizo la obra por ellos, pero de transformarlos no. Ahora, otro nuevo propósito es que yo como empleado tengo que vivir como Dios manda. Ahí lo dice el versículo 22, los siervos, ahora no hay esclavos, pero yo como empleado tengo que vivir de manera diferente a todos los demás, de manera diferente. Por ahí dice siervos obedeced en todo ya lo hablamos, lo explicamos cómo debe vivir yo si soy un empleado. Triste, hermanos y hermanas, que nosotros como empleados a veces damos mal testimonio y usted ya no quiere recomendar a un cristiano, ¿por qué? Porque él dice, no, pues si ese muchacho me lo recomendaron, pero vea con las que ha salido. Entonces uno no quiere recomendar supuestamente los cristianos, ¿por qué? Porque da mal testimonio en el trabajo. Y eso se escucha por cantidad de gente que no, ya los cristianos no son esos hombres de testimonio. Y lo otro es, vamos, una nueva vida, es una vida de oración. Y aquí en el versículo 6, entonces vamos a hablar de qué. ¿De qué vamos a hablar? De tu manera de hablar, ¿qué? Te descubre. ¿Por qué? Porque nuestra manera de hablar nos va a descubrir. ¿Qué tal somos? Lo que nosotros digamos nos va a descubrir. Entonces, queremos una iglesia saludable. Queremos que esta asamblea chiquita pueda crecer a una iglesia grande si somos fieles a su palabra. La única es que yo me comprometa personalmente a vivir una vida para el Señor. Nuestro Padre, nuevamente te damos gracias, Señor, en esta mañana por poder abrir tu palabra. Creemos que tú estás aquí, Señor. Por fe lo creemos. Creemos que no venimos a escuchar un libro de psiquiatría, de una conferencia de psicología, de lo que me pasa a mí o de lo que creemos que es la forma. Creemos que tu palabra es verdad y ella vive y permanece para siempre, que ella es viva y eficaz, que ella es tu palabra con la que hiciste los cielos, la tierra, el mar y que con ella sustentas todas las cosas. Creemos que ella es suficiente para edificar a tu iglesia. Permítenos hablarla, permítenos unir otros versículos para poder mostrar que tú estás interesado en la manera en que hablamos. Guíame, toma control de mis palabras, dirige mis pensamientos, permite que el Espíritu Santo se involucre en esta mañana en la predicación de tu palabra, tanto para los que la escuchan como para mí que la voy a hablar. Ayúdame a vivir de una manera diferente. Ayúdame a vivir, Señor, como dice tu palabra, que yo tengo que vivir y tú estás interesado en que yo hable sabiamente, en que yo aprenda a hablar de una manera correcta que pueda traer gracia a los oyentes. Ayúdanos a todos, Señor, a ser responsables, a hacer un buen testimonio para que otros puedan conocerte a ti. Te lo pedimos, nos encomendamos a ti en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ese es el versículo que vamos a tomar, de ahí vamos a coger y nos seguimos y ya el próximo que me corresponde terminamos Colosenses capítulo todo el que nos falta y ya pasaremos a otro libro. Entonces lo que dice es que sea vuestra palabra siempre, ¿con qué? Siempre, no dice de vez en cuando, siempre con gracia. ¿Qué es eso de siempre con gracia? Es que la palabra sea cortés, que sea con humildad lo que hablamos, ¿cierto? Que sea palabras agradables, que sean palabras agradables, que sean de buen gusto, porque ahí dice con sal, ¿cierto? Usted le sirven una comida bien rica del ojo, con la ensalada, con una buena carne asada. No les voy a hacer desear la comida hasta el almuerzo, pero usted una sopa que usted la vea bueno, yo sé qué sopa le gusta a usted, puede ser de verduras, con arvejas, con papita, con una carne asada,
con un chorizo, con arepa, con una ensalada dulce, empiece. Pero usted llega y la prueba y eso sin sal, ¿qué? Cuando usted probó eso y sin sal, y usted dice, oye, no, aquí no saben hacer de comer, y usted paga, va y le vale 20.000, y usted dice, no, pero pagar todo esto para eso ni siquiera sal tiene. Entonces, eso quiere decir que la comida, ¿cómo está? Pues desagradable o desabrida para nuestro paladar. Y eso es lo que está diciendo aquí, que nuestras palabras, que si usted como cristiano que se viste el domingo bien cachaco, bien cachaca, saca el armario, saca el closet el día domingo, ¿para qué? Para venir y usted decir que es cristiano, anda con la Biblia. ¿Qué quiere esta sociedad de este parque industrial? Que si usted tiene un vecino, ¿qué espera él de usted? Que sus palabras sean diferentes, que su actuar sea diferente. ¿Por qué? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 7, mire lo que dice, porque es que eso no es algo que yo me estoy inventando, sino que el cristianismo es muy diferente a lo que hoy estamos escuchando. Entonces, ¿por qué razón yo tengo que hablar de manera diferente? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 2, 3, 2. Y dice, mira lo que dice. Nuestras cartas sois vosotros. Estaba hablando el apóstol Pablo, que estaban pidiéndole carta de recomendación, que porque él iba a una iglesia y no traía carta de recomendación. Entonces dice, mis cartas son ustedes a los que yo les prediqué, escritas en nuestros corazones. Ustedes los llaman los corazones, conocidas, conocidas y leídas por quién. Conocidas y leídas por todos los hombres. Yo ya les hablé a ustedes que los cristianos, cuando usted hace mención de que usted es cristiano, inmediatamente le ponen una cámara. Donde usted vive les ponen cámaras por toda parte. Usted se mueve y por donde usted va y lo conocen a usted, ¿qué esperan de usted? Que se comporte a la altura. Por eso leí un versículo, o se los dije, así alumbre vuestra luz delante de quién, de los hombres, para que vean no lo malo que usted hace, sino vean las buenas obras, porque usted, dice Santiago, eso nos lo enseñó el hermano César hace unos días, y es que si la fe no tiene obras, ¿está qué? Está muerta. Si usted me dice que ya se arrepintió de sus pecados, si usted sigue en lo mismo, yo le puedo decir, usted no es ningún cristiano. Por eso dice, la fe sin obras está ¿qué? Es algo natural que dice que el buen árbol da frutos buenos, pero que un árbol, cuando estábamos sin Cristo, éramos árbol malo, que si estamos sin Cristo usted no puede dar frutos buenos, pero que es imposible que usted diga o que usted ha tenido un encuentro con Cristo y usted diga yo ya soy cristiano y usted siga viviendo de igual manera. Eso no puede ser. Entonces por eso nos está diciendo que entonces que hablemos que si usted y yo, por ser cartas leídas, porque tenemos una semáforo, es que unos semáforos, unas cámaras por toda parte, vuestras cartas son leídas por los hombres. Los hombres leen nuestra vida. La gente, aunque no lo creamos, están mirando cómo nos comportamos. ¿Para qué? Para dos cosas. Uno es que si andamos bien van a glorificar al Señor, pero dos, si usted y yo andamos mal, van a vituperar, no es usted. Y en la iglesia pueden decir, pero ¿a quién representamos nosotros? A Cristo. Usted es un Cristo, pero se llama cristiano. ¿Cristiano viene de quién? ¿De dónde salió esa palabra? De Cristo. Era la ofensa que le decían a los cristianos, a los que seguían a Jesucristo. Los pusieron los cristos o cristianos. Porque usted representa ese ser maravilloso, santo, que vino y estuvo en la tierra y vivió en santidad. Que cuando lo maldecían, ¿qué hacía? No respondía con maldición. Que cuando lo golpeaban, él no actuaba igualmente. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, que cualquier persona venga y nos ofenda y nosotros podamos responder no con la misma moneda. Y eso es lo que quiere el Señor en toda manera de ser. Bueno, ¿y cómo logramos eso? ¿Cómo lograr que yo pueda aprender a responder y hablar de tal manera que mi conversación donde yo vaya realmente la gente diga, qué bueno, como esa gente, esa persona como me habló de bonito al corazón,
me fui con tanta paz. Lo que ella me dijo y me hablaba y yo escuchaba a esa señora, a ese señor, y yo sentía que esas no eran eran unas palabras tan especiales, y yo me fui y yo quiero volver a hablar con esa persona. ¿Cómo hago yo para llegar a eso? Uno entender que esto no es un uniforme, que es que aquí nos cambiamos la manera de hablar y tratamos de cambiar la manera de hablar para que vean que somos cristianos. No. El Señor le dijo a esos que hacían eso, les dijo tumbas blanqueadas, que a la verdad por dentro, por fuera se muestran ¿qué? Bonitos, pero por dentro están como ¿qué? Como una tumba. ¿Qué hay dentro de una tumba? El olor y lo feo del olor. Entonces Jesús de una vez lo que hizo condenar a los que querían vestirse por fuera de una manera buena, pero por dentro vivían de una manera. Y la única manera que encontramos es Marcos capítulo 7, nos dice a una persona que no tiene a Cristo cómo es. Marcos capítulo 7, ahí está. Y para poder cambiar mi manera de hablar hay que cambiar ¿qué? El corazón. Porque el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6, versículo 46 dijo y 47 dijo, porque de la abundancia del corazón ¿qué? Habla la boca. Por eso dice, el tema es, ¿cómo se llama? Tu manera de hablar te descubre, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces Marcos capítulo 7, vamos a leer ahí, ¿qué dice el Señor que hay dentro del corazón del ser humano sin conocer al Señor Jesucristo, sin arrepentimiento? ¿Qué hay en él? No lo digo yo, lo dijo el ser divino. Versículo 20 de Marcos 7, porque decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia o las malas palabras, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, ¿de dónde están? ¿Dónde están? De dentro salen y contaminan al hombre. O sea, este es el retrato o la radiografía del corazón de todos los hombres. Este es el hombre sin Cristo, este es el hombre que se apartó de Dios, este es el hombre que le gusta la religión, pero no tiene a Cristo. Este es el hombre que le parece bonito leer la Biblia, que le parece bonito venir a un culto, ir a la iglesia. Este es el hombre. No ha cambiado su corazón. Él hasta que no venga a Jesucristo y se arrepienta de que es su pecado, de que es un pecador y de que Cristo lo va a condenar por sus obras y por sus maldades y que su corazón está, hasta que no venga, él no puede cambiar ¿qué? El corazón, porque lo que hay en el corazón, ¿por dónde sale? Por la boca. Entonces lo que yo quiero en esta mañana, y con esto quiero decirles, es que no intente usted tratar de cambiar su manera de hablar, hasta que no, su corazón no sea cambiado. No puede hacerlo, no puede lograrlo. Usted puede tratar, imitar, pero un momento de ira, ¿qué le va a salir a usted? En un momento que usted pierda el control, ¿qué le va a salir de su corazón? Porque es que eso sale sin hacer esfuerzo. En un momento que alguien le saque la piedra, ¿qué le sale a usted? ¿O qué nos salía a nosotros cuando estábamos sin Cristo? Bueno, yo creo que todavía no sale. Nos sale ira, nos queremos devolver mal por mal, palabras, decirle hasta de que se va a morir. Porque dentro del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Pues mientras el corazón permanezca sin un cambio, ¿cambio de qué? No cambio superficial, un cambio ahí a profundo. Mire lo que dice Ezequiel 36, que el Señor, ¿qué quiere hacer con cada persona aquí en esta mañana? Los que ya son, Ezequiel 36, 26. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo no vino a traernos una norma de vida, nos vino a cambiar el problema. Y Ezequiel dice, 36, 26 dice, os daré ¿qué? Un corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón ¿de qué? Y os daré un corazón ¿qué? Eso es lo que Cristo hizo conmigo. Cristo hizo conmigo eso. Yo antes parecía un arriero. ¿Qué hacen los arrieros? ¿Arriar qué? Los arrieros arriar caballos. ¿Por qué? Era normal. Yo lo había aprendido de mi papá, lo he aprendido de mis compañeros, lo he aprendido en el colegio, eso lo aprende uno. Y es que no necesita hacer esfuerzo para aprender a decir cosas vulgares, de doble sentido. Ese era mi estilo de vida y muchos de nosotros así éramos. ¿Sí? Algo raro. No, empezamos a hablar y decía, uy, ¿usted cómo habla? Uy, ¿este man cómo habla? No, era normal hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, ¿cómo está? Está malo. Pero ¿qué hizo Cristo cuando vino y me mostró que estaba yo estaba grave con él, que estaba en pecado y que me iba a condenar? Vino y me hizo arrepentirme y él me dio un corazón ¿qué? Nuevo. Y usted puede preguntarle a mi hijo, los pequeñitos, los grandes, si en mi casa escucha un madrazo, escucha, ¿por qué? No fue que yo cambié mi hábito de vida, sino porque Cristo cambió mi corazón. Y ahora me da vergüenza decir una palabra delante de mis hijos o delante de la gente. Puede que sí, en un momento de rabia que yo esté mal parado y el enemigo me coja, puede que se me vaya. Pero ¿cómo me siento yo si la dijere? Yo ya me voy, yo como le dije a ese señor, después de que se me bajó la bilirrubina, uy, pero yo como le dije, ¿cómo fue que capaz de decirle a ese señor eso? Pero antes yo no le decía viejo, ¿cierto? Y entre más le decía, más ganas tenía, porque eso era natural en mí. Ahora, Cristo vino y es lo que quiere hacer en cada vida. ¿Qué quiere hacer? Trabajar en su corazón, darle un corazón nuevo. Esto no es una religión más, es Cristo quien quiere venir a su vida para transformarlo, para darle una nueva forma de hablar, para darle una forma nueva de pensar. Esto es lo que vino a hacer Cristo. Está profetizado más de 1000, 2000, 3000 años que Cristo quería venir a darnos un corazón nuevo, una mente nueva, para que nosotros podamos decir, de modo que si alguno está en Cristo, nuevo es. No es que es una religión, no son hábitos, no son vestiduras, es un corazón interno, para que cuando Cristo cambie nuestro corazón, entonces de la abundancia del corazón, ahora sí habla ¿qué? A la boca. Entonces, es lo primero que quiero yo hacer, no sé si me entiende, que mientras su corazón permanezca sin cambio, usted jamás va a poder cambiar. Y no solamente en hablar, sino en sus hechos, en todo, porque Él, la única manera de este evangelio, que es la buena noticia que Cristo vino a traer, es que hay una vida nueva, que Él viene a cambiar una persona, que Él viene a transformar una vida, que Él viene a hacerlo nuevo, como nuevecito. Podamos llegar a ser parecidos, tan parecidos al Señor Jesucristo, tan parecidos a Él. Tal vez no podamos, pero lo podemos lograr, porque Él vino a darnos el poder para vivir esa vida. Y si usted en este momento no ha entregado su vida a Cristo, ¿cómo la va a entregar? Es que usted tiene un corazón podrido, dice la Biblia. Yo pudiera leerle por toda la Biblia que Dios lo dice. Y ese corazón que le parece bueno a usted, que no es tan malo, Dios lo ve así. Y necesita arrepentirse de vivir en esa condición, de darle vergüenza delante de ese ser santo, que Él no lo creó a usted así, que no la creó a usted así. Pedirle perdón por sus pecados y venir a Él humillado, pidiéndole que venga a vivir en su corazón. Y si usted le dice eso a Él, de todo corazón, que no quiere vivir más así, en una vida de problemas, de pecado, de situaciones, de vacíos, de desengaños, de intentar usted proyectar su vida y venir a Él, usted fracasado y fracasada por el pecado, Él le perdona todos sus pecados, porque él murió en la cruz, fue el sepultado y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para que fuéramos justificados delante de ¿quién? Delante de Dios. Eso fue que hizo en la cruz Él por nosotros. Eso es lo que celebramos el domingo, todos los domingos celebrando lo que Él hizo por nosotros, pero hay que arrepentirse. Si no pasa eso, no va a pasar nada. Tu manera de hablar siempre te va a descubrir.
tarde o temprano tratas de vivir, pero siempre te va a salir ese viejo hombre. Entonces, listo, ya digamos que yo ya soy nueva criatura. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces vamos a ver a la segunda parte. Debo dejar que Cristo transforme mi ser, ¿cierto? Eso no es automático que yo digo, ay, listo, ya llegué a Cristo y ya, mira cómo hablo de bonito. Ya ahí empieza que un proceso de ¿qué? De transformación. ¿Sí? De transformación. Eso no es nuevo, que yo ya empecé a pensar inmediatamente, ya todo nuevo, que ya soy como si me hubieran hecho nuevo. No, empieza el proceso de Dios transformar. Romanos capítulo 12, ustedes lo ven ahí, ahí está ese proceso que Dios lo dice, Romanos 12, 2. Y ahí en Colosenses, donde ustedes están, también está también repetido. Romanos 12, 2. Dice, no os conforméis. No os conforméis, o sea, no se amolde. ¿A qué? A este siglo, a la manera de este mundo, o como es este mundo, como viven, como son. No se amolde, no se conforme, ¿sí? Pedro también dice, no os conforméis ¿a qué? A esa vana manera de vivir. No se amolden a eso, que sea nuevo. No os conforméis a este siglo, sino que transformados, y ahí está la palabra que ya ustedes les la he explicado, transforme. Transforme, ¿qué es eso? Ya lo expliqué, y ustedes lo saben, la metamorfosis. ¿Cuál es la metamorfosis? ¿La del sapo o la de la mariposa? ¿Qué quieren que les ponga? ¿La de los sapos o la de la mariposa? Pues más bonita la de la mariposa, ¿cierto? Que todos somos como sapitos, ¿o no? Bueno, pongamos la de la mariposa. ¿Qué hace el gusanito? Él está ahí en la hojita hasta que un día se cansa de estar arrastrándose, ¿cierto? Con las paticas y volteando de un lado a otro hasta que un día llega y se mete en una hojita y empieza a hacer un capullito y se mete en ese capullito y después de un tiempo, ¿qué hace? ¿Aparece qué? ¿Cómo aparece? Algo muy bonito, una mariposita. Eso es lo que está diciendo el Señor. No se conforme. Si usted es cristiano, recuerde que esto es para los que han nacido de nuevo, para los que tienen a Cristo, que saben por fe que Él cambia, porque ya sienten que se sienten mal en el pecado, que estaban mal y que ya no viven así. Empiezan ese proceso. ¿Y qué hace? Y es lo que está diciendo aquí. Transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ¿qué es lo que hay que transformar? El chic, la mente. ¿Cómo la transformo? ¿Cómo transformo mi manera de pensar? Ahora viene la palabra de Dios, que es la que me hace vivir correctamente. Es la palabra de sabiduría que Dios estableció para todos sus hijos. De qué forma pensar, de qué forma actuar, cómo vivir, cómo trabajar en mi hogar, cómo trabajar en la calle, y esa es la manera de Dios. La Biblia es el libro de la sabiduría. Es el libro perfecto, no hay ningún libro como este, que me hace pensar correctamente, que me hace cambiar. Todos los que viven de acuerdo a esa palabra son transformados. Y nosotros podemos leer la Biblia, pero la Biblia no nos afecta. Entonces seguimos igual, seguimos viviendo igual. La Biblia tiene que afectar. Entonces el proceso que Dios hace para poder que yo transforme es la palabra de Dios. Efesios otra vez, mírenlo ahí otra vez, está el mismo proceso. Efesios capítulo 5, versículo 11 dice, vea lo que dice ahí. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen ¿en qué? En secreto. Entonces, ahí está, esa es la manera de vivir del hombre, vergonzoso de manera de hablar, ¿cómo es? Vergonzoso es hablar de lo que ellos hablan en secreto. ¿Me da vergüenza de lo que yo hablaba? Claro que sí. Hablaba doble sentido, chistes de doble sentido, cosas morbosas, eso los hablaba. Pero ahora, ¿qué hace? Versículo 22. Ahí está el 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tengo que hacer? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a esos deseos. Despójese, empiece a trabajarle, Señor, mire esa manera de pensar mía, ahora quiero pensar correctamente, ayúdeme, Señor, a hablar correctamente, mire las palabrotas que me salían, ahora, Señor, ayúdame a hablar el lenguaje bíblico.
Entonces hay una transformación. Y entonces si hay esa transformación, vámonos a Proverbios donde nos enseña a hablar. Entonces ya vimos que la única manera para poder yo cambiar es que Cristo transforme a través de mi vida, transforme mi vida a través de la palabra de Él. Y si eso pasa, entonces mire lo que dice Proverbio ya, el hombre sabio que aprendió a hablar, se llama Salomón. Proverbios capítulo, Proverbios 10:32. Mire lo que dice. Proverbios 10:32 dice, los labios del justo, ¿quién es el justo? El que tiene a Cristo en su corazón, ¿saben qué? Los labios del justo, ¿saben qué? Saben hablar lo que qué. ¿Qué vimos que cómo debíamos vivir allá en Colosenses? Vuestra manera de hablar era como, debe ser ¿qué? Sazonada. No debe ser insípida. Entonces la dice que los labios del justo saben hablar lo que agrada. ¿Lo que agrada a quién? Al oyente. Lo que ellos, quienes pueden hablar lo que agrada a los oyentes, los hijos de Dios, los justos, no los pecadores. Ellos no conocen el lenguaje, no lo entienden. Mientras seamos sin Cristo, no vamos a poder hablar ese lenguaje. Mas la boca de los impíos, ¿qué hace? ¿Ven lo otro que ya les dije? Lo que ya habíamos visto. Lo que yo ya les repetí. Ahí está en resumen en este versículo. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas los labios de los impíos hablan perversidades. La pregunta que sería en esta mañana para usted, ¿será que mi forma de hablar me descubre? ¿Será que usted en su trabajo lo descubre? Tal vez aquí no digamos las palabras, tal vez aquí no hablemos en un lenguaje feo, pero cuando estamos ante los otros que no saben que somos cristianos, me reconocen, descubren que yo soy cristiano. ¿Por qué descubrieron a Pedro? Que Pedro decía, no, yo no soy cristiano, y empezó a Pedro a tratar de cambiar su manera de hablar. Y le dijeron, no, Pedro, tu manera de hablar, ¿qué? Te descubre. Tu forma en que hablas las cosas te descubre Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era uno de ellos. Había aprendido a hablar el lenguaje de ¿quién? Del Señor. Y también, pues lógicamente sería que el Pedro hablaba Galileo, y cuando estuvo en Jerusalén dijo, es que usted es su manera de hablar, que usted es rolo, es que usted le conoce ¿por qué? Porque es que usted es rolo, o si es un caleño, ¿cómo habla? ¿Cierto? Se le inmediatamente, si es de Cali, si es un paisa, ¿cómo habla pues? Inmediatamente se le identifica, ¿cierto? Oí, ¿cierto? Ve, ahí mismo se le identifica, ¿quién es ese? Oí, ve, ¿ah? Caleño, ¿cierto? O sea, la manera de hablar se descubre. Para que vea que en la manera de hablar nos descubren de dónde somos, ¿sí? Por ejemplo, a mí ya me descubrieron de dónde soy, ¿sí o no? La manera de hablar. De batero, ¿sí o no? Entonces, eso dice la Biblia. Hermanos, nosotros tenemos, y quiero que vamos ahí estos minutos, a nosotros nos gusta hablar golpeadito. Y uno de los grandes problemas en la crianza de nuestros hijos, y creemos que es que así es que nos escucha. Y les voy a poner un ejemplo. A mí me parece este ejemplo, y lo pongo a mi hijo que cada rato me cuestiona pues por lo que lo mando, porque me tengo que mandarlo, tengo que decirle así. Y a veces uno falla mucho en eso. Cuando usted encuentra un grupo de policías con unos conos y con unos cositas aquí que dice de tránsito, y él le pone la mano a usted sin gritarlo, le dice, quietico ahí, y empieza a hacerle una ceñita así, sin hablar duro, sin gritar y sin mirarlo feo. ¿Usted qué hace? ¿Ah? ¿Qué hace esto? Y que haga esto. ¿Y cuántas palabras usó? ¿Y usted qué tiene que hacer? No, 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 ¿y por qué tengo que parar? ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Cierto que no? Y bueno, digamos que si hay gente que lo hace, ¿cierto? Y estos ya van, algunos se vuelan. ¿Y qué hace el policía? Cuando usted se rebota, ¿y qué hace?
le dice mal favor y se baja, una requisa, digamos que ya se puso bravo, este está como bravo, vamos a requisarlo. Y mal favor y se baja y él dice, no, vamos a bajar. ¿Y qué hace el policía? ¿Cierto? Él lo dice, entonces, un policía sano no le sigue el juego, porque él es la autoridad. ¿Qué hace el policía? Se baja, mal favor sus papeles, él se rebota, puede hacer todo lo que quiera, no se va a bajar, entonces ¿qué hacen con el carro? ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, muchas veces como autoridad? Peleamos, discutimos, hablamos golpeaditos. ¿Por qué nuestra manera de hablar a veces no es con gritos? ¿Por qué tiene que ver con gritos? ¿Por qué a veces tiene que ser golpeado para que me obedezcan? Si yo soy el papá, ¿por qué tienen que estar gritando a mi hijo para que me obedezca? ¿Por qué todos los vecinos se tienen que dar cuenta que yo estoy dándole juguete a mi hijo? Porque hemos aprendido una manera de hablar incorrecta. Y como cristianos a veces damos muy mal testimonio, a veces me incluyo yo ahí. ¿Por qué? Porque no aprendimos ligerito de que es que yo no tengo que pelear con mi hijo. Tengo que darle palabras que él sepa que se las digo con amor, con sabiduría y con autoridad. ¿Qué tiene que hacer él? Yo que tengo que estar ahí. Vaya, pues hágala. Y si no lo hace, el voy y le doy una pela. Y los vecinos. Peleamos, ¿cierto? A veces hasta en el matrimonio pasa eso. Creemos que si hablamos de esas maneras nos escucha mejor. Pero la Biblia nos está mostrando que nosotros tenemos que corregir nuestra manera de hablar. Y a ese es el tema que quiero, hermanos, que pensemos. Que si mi manera de hablar, porque este es el tema, Colosenses está diciendo Pablo que oren por mí para que yo pueda, se me abran puertas para abrir, ¿para qué? Para que él pueda hablarle a otras personas del Señor Jesucristo. Y este tema, si queremos ser una iglesia saludable, iglesia que vengan aquí, nuestros vecinos, es la manera de vivir y de hablar que yo tengo que ser. Hermanos, ¿cómo voy a presentar yo la palabra si vivo agarrado con mis hijos todo el día? Si ven discusiones y peleas todos los días en mi casa, ¿cómo los vecinos van a decir, ay, tan agradable que ese hogar de ustedes, tan bonito? ¿Cómo usted trata a sus niños con tanto amor y con tanto cariño? Cuando que usted lo mechonea, le jala el pelo, le deja las espaldas. ¿Cierto? Mire que en la manera de hablar nos van a descubrir. Y a veces nosotros no le vemos efecto ni le vemos peso a esas cosas. Y el enemigo sí los ve y el enemigo nos acusa de eso. Y este es el tema. ¿El justo sabe hablar qué? El justo sabe hablar qué? Lo que agrada, la forma correcta, con sazón, amable. Y ustedes dirán, este tema como tan, la forma de hablar te descubre. Pero sí, el Señor ve que está interesado. ¿Cuántos versículos hay en la Biblia sobre la manera de hablar? ¿Qué dice Proverbios 15:1? A ver, ¿quién me dice? Versículo que se nos sale. A nosotros nos sale el Proverbios 15:1. Más la hace subir ¿qué? La blanda respuesta. Mire, la manera correcta que nosotros, hermanos, para mí este tema me pega, porque yo sé que por mucho tiempo, es que mi carácter es así, es que yo hablo así. No, eso es un cuento. Si usted no es nueva criatura, usted habla así, pero si es nuevo, ya usted debe hablar de manera diferente. Y este tema, querido amigo y hermana, es tu manera de hablar, te descubre. La gente te va a decir cómo eres o hablas, cómo te portas, te van a decir qué bonito. Y si no, ahí se van a pegar. Otro versículo que está ahí en Proverbios, mira este versículo, 16:23. Ahí vamos resumiendo todo lo que estoy diciendo. Mire otro versículo. Estoy resumiendo lo que yo dije como en 50 palabras para que ustedes se lleven algún versículo. El corazón del sabio sabe, hace prudente ¿qué? El corazón del sabio hace prudente, no es que es prudente, sino que hace prudente ¿qué? Su boca. Entonces, si usted
¿Quiénes son los sabios? ¿Cómo llama la Biblia al que está sin Cristo? Voy a poner un ejemplo para que no tenga yo que decirle a usted si no tiene a Cristo. Un hombre que fabricó una casa en la arena y otro que lo fabricó en la roca. ¿Cómo se llama ese hombre que la fabricó en la arena? Y el otro, sabio. Entonces la Biblia dice que el sabio, ¿quién es el sabio? No el que va a estudiar a la universidad, ni el que tiene títulos de maestría. ¿Quién es el sabio según la Biblia? Es el que tiene a Cristo en su corazón y se deleita en la palabra de Dios. Y en ella se deleita día y noche, y es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Prospera porque es sabio. Él edifica, él anda con el Señor, él vive para el Señor. Ese hombre sabio es el que tiene a Cristo. El hombre necio entonces dice, el hombre que tiene a Cristo, cambiémosle, hace ¿qué? Prudente ¿qué? Hay un versículo también, que no me acuerdo, aunque yo lo tengo ya anotado, que el necio aun cuando ¿qué? Cuando calla es ¿qué? Es contado por sabio, imagínate, por eso la Biblia, la boca, con la boca, es una cosa terrible, la boca. ¿Qué dice Santiago? También nos ayudaron hace unos días con la boca. ¿Quién puede domar la boca? Que las bestias, los salvajes, todos los animales, los tigres de Bengala, los leones, las jirafas, los elefantes, todos los monstruos de animales están peligrosos. ¿Y qué hace el hombre con él? Los doma, pero la boca la lengua es un miembro pequeño que no se puede ¿qué? Domar. No lo puede usted domar hasta que no llegue a ¿dónde? A Cristo. Y cuando usted tiene a Cristo, usted puede domar su boca. Y si usted doma su lengua, puede domar todo su qué. Es capaz de refrenar todo su cuerpo. Imagínense la sabiduría que hay en esos versículos. Pero tenemos que venir a Cristo y ser serios en la palabra. El corazón del sabio hace prudente su boca. Él sabe decir las palabras. ¿Por qué tiene que ser con gritos? ¿Por qué el policía se para, nos dice, por favor se baja, me para los papeles? Y el otro está enojado y él dice, por favor, por favor. Porque él aprendió a qué. Le enseñaron, él aprendió no de la Biblia, pero aprendió que cómo usar la autoridad. Hermano, nosotros como cristianos podemos usar la boca para decir las cosas con amor, con gracia, sazonadas, con humildad. Y eso es lo que el Señor quiere, que nuestra boca empiece a hablar de una manera diferente. Que puedan decir, su manera de hablar me gusta, es agradable, tan bueno hablar con usted, qué rico. Pero hay cristianos que hablan chistes de doble sentido. Siempre todos con doble sentido, hablando, murmurando del otro. Nos ha pasado también, murmurando de los otros, hablando mal de los otros. Estamos usando la lengua ¿para qué? Como un juego pequeño, estamos como tirando un fosforito a un lugar donde hay hojarasca. ¿Qué hace cuando hay hojarasca? Se quita. Y nosotros usamos la lengua y la usamos y prendemos. ¿Por qué? Porque nos cuesta. Este aparatico es peligroso. Y el Señor en esta mañana nos está diciendo, tu manera de hablar te descubre. Tenemos que trabajarle a eso, hermano. Es que este cristianismo no es vivir como yo quiero. Señor, es que tengo un problema con mi lengua. Me gusta el chisme y me gusta no solamente escucharlo, sino que me gusta divulgarlo. Y no, Señor, para decir las cosas siempre golpeado. Quiero, Señor, que tú me cambies, porque tú viniste a transformar mi vida. Y si eso lo hacemos, ¿qué va a hacer el Señor con nosotros? Él va a transformar, pero es que no le hemos visto peso a esas cosas. No le hemos visto peso y estamos hablando general. Nosotros a veces vivimos un estilo de vida cristiano, pero para unas cosas sí, para otras no. Y Colosenses nos está diciendo en todo aspecto, si queremos tener una iglesia saludable, en todo lugar vamos a vivir esa vida. Y tenemos que decir, ceñirnos los lomos del entendimiento, decir, Señor, ayúdame a vivir la vida que tú quieres. Primera de Pedro 3:10, mira este versículo tan bonito, subrayelo. ¿Quiere ser bendecido? ¿Quiere prosperar usted? Lo que yo le estoy animando a ustedes. ¿Quiere prosperar? Usted dice, pero es que mi vida, llevo 10 años como cristiano, pero es que yo no veo crecimiento.
Yo no veo que mi vida cambie, hasta para orar como que ni sé, no entiendo la Biblia, pero es porque estamos dejando que el pecado, ¿qué?, se enseñoree de nuestras vidas. Y en la manera de hablar estamos pecando. Y ni siquiera nos damos cuenta que ya estamos pecando. Primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida, disfrutar la vida, gozar la vida cristiana y ver días, ¿qué?, buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua de qué, y sus labios no hablen engaño. ¿Quién lo dice, José o el Señor Dios Todopoderoso? Que si usted quiere ver días buenos, que si quiere ver prosperidad, no solamente material, pero si usted vive una vida desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, Dios lo va a bendecir y Dios lo va a prosperar a usted. Muchos de nosotros no hay prosperidad porque vivimos vidas dobles. Y Dios sí lo ve. Y él no crea que es que con Él me le escondo. A Él no le podemos esconder nada. Pero es que la vida cristiana es una relación entre Dios y yo. El principio de la sabiduría es ¿cuál? El temor a quién. Es que si yo hago esto, Dios me está viendo. Y si yo quebranto una ley, Dios me la va a cobrar. Porque Él dice, versículo Colosenses ahí, al versículo 3:7, ¿qué dice? 3:6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? Hijos, no está hablando por los impíos, sino hijos de ¿qué? Desobediencia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los pecados, la disciplina viene si nosotros vivimos una vida doble. Si vivimos una vida doble, Dios nos la cobra. Le estoy diciendo porque la Biblia le dice. Si andamos hoy diciendo que somos cristianos, pero en la calle, afuera, en los negocios, estamos siempre haciendo la trampa. En lo que hacemos estamos quebrantando la ley, Dios no nos puede prosperar. Porque el íntegro, la Biblia dice en Proverbios que el íntegro, Dios lo prospera. Dios lo bendice, al íntegro, pero no al que juega sucio. Entonces estamos hablando, entonces ¿qué debemos hacer para vivir esa vida? ¿Tardos para qué? Santiago dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Para antes de hablar, ¿qué tengo que hacer? Antes de hablar, Señor, ¿será que lo que voy a decir glorifica a ti? Nuevo propósito de nosotros en la vida que pasamos ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de nosotros? Ya los dije. Propósito de nosotros en la vida. Vivir para la gloria de Dios. Si eso pasa, hermanos, que usted todos los días vive para la gloria de Dios, Dios lo va a bendecir. Se lo aseguro, hermanos, que si usted vive para la gloria de Dios, Dios lo bendice. Su hogar, sus hijos, las necesidades se las suple, pero a veces hay tantas necesidades y tanta situación difícil en la iglesia, no es porque Dios no bendiga a su pueblo, porque Él no tiene problema de meter 2 millones de personas a un desierto y mandarles comida todos los días y llenarlos, y sea con carne, o sea con maná, o sea trayendo un pájaro para que le lleve al día la comida. Él no tiene problema. Y Él lo dice en su palabra. Él después suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Pero a veces nuestra vida no es coherente con lo que nosotros vivimos o decimos ser. Permitimos el pecado, participamos del pecado, permitimos el pecado. Y mientras la iglesia viva así, la iglesia no prospera. ¿Queremos una iglesia saludable? Vivamos cada uno como Dios dice en su palabra. Metámonos con el Señor, no juguemos a una doble cara y Dios nos va a bendecir. Entonces, mire lo que dice, esto es ya como ir, se acabó el tiempo, vamos a ir como diciendo, bueno, ¿y qué hago ahora? Ya le dije, ¿qué tengo que hacer para hablar? Pensar, ahí donde lo dice, Salmo 39:1. Mire lo que dice el salmista, mire lo que dice, porque usted tiene una cámara y por tu manera de hablar te van a reconocer. Salmo 39, versículo 1, lo que dice el salmista. ¿Qué dice al músico principal, a Jedutum, Salmo de David? Yo dije. ¿Qué dijo David? ¿Qué dijo David?
Estaré pendiente de qué. Pondré pilas con mi manera de vivir. Los caminos son la manera por donde yo vivo, hago, eso es lo que habla la ley de caminos. ¿Para qué? Para no pecar con qué. Guardaré mi boca con qué. Él está imitando y ojalá, Señor, póngame como al caballo, póngame un freno para que cuando vaya a tratar de irme por un camino que no es, me pegue un jalonazo. Guarda mi boca con freno, entre tanto que quién. Qué bonito eso, Señor, guárdame cada vez que yo voy a hablar con un inconverso, ¿qué voy a hablar con él? Que yo no voy a meter las patas, que yo no voy a él a decir que es que esa señora tan chismosa, o ese señor tan metido. Prudente, el hombre, aún el necio cuando calla es que es que venga señora, le cuento y mira que es que esto es vecina, mira esa vecina, todo lo que hizo y vení, ay, venga, cuénteme más, venga. No, yo digo, señora, pues, qué pesar de la señora. Trato de guardar mi boca con freno, ¿por qué? Porque el diablo es el que me va a acusar después. Y el diablo me va a meter en un chisme a mí. Entonces, más bien, señora, no, qué pena, pues qué pecado, voy a orar por ella, no sé qué va a hacer. Pero yo ahí guardo mi boca, ¿de qué? De que yo me ha metida en líos por esta miembro tan pequeño. Y eso es lo que está diciendo el salmista, que cuando esté delante del impío, ¿qué tiene que hacer él? Atender mi camino. Lo mismo que dice Pedro, que nos ciñamos los lomos de qué? De vuestro entendimiento, o sea, prepare su mente para vivir el día a día. No viva locamente, no viva pensando en los pispirispis o en los, por ahí pensando en bobadas. ¿Saben qué son los pispirispis? ¿No saben? No, nunca les dan a pues, la verdad yo tampoco, pero es que, pero sí que son bobadas, pensando bobadas. ¿Sí? Y si no, el diablo a veces nos pilla cogiendo ¿qué? Pispirispis. ¿Y qué hace? Nos hace pecar porque no tenemos la mente ¿qué? Ocupada. Y la mente desocupada es un taller de ¿qué? De Satanás, para hacernos hablar o para hacernos decir lo que no debemos. Hermanos, este es un tema de escuela. ¿Sí o no? El ABC. Yo sé que yo tengo que hablar bien. Yo sé que la gente me pide que hable de la manera como soy. Pero estamos hablando mal. Y este es un tema que hay que tocarlo en la iglesia. ¿Para qué? Para José. Sí. Ya el Señor me está diciendo, vea, coja Colosenses porque usted necesita Colosenses. Pero la iglesia también necesita Colosenses. Nos edificamos mutuamente. Y este es un tema que Dios lo habla por toda la Biblia. ¿Sí? Proverbios, siga leyendo Proverbios y señale cuántas veces habla de la boca y de la lengua Proverbios. Porque es un miembro pequeño que hace tanto daño. Pero estamos pecando con la lengua, hablando mal. Ya no digamos, Señor, tanto he pecado con mi lengua, Señor, ahora allí voy a hacer que mi lengua. Voy a terminar ahí en Colosenses, mire lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice, ¿para qué es que yo debo hablar con gracia? ¿Para qué yo es que debo hablar con humildad? ¿Para qué es que debo hablar con sazón? ¿Para qué debo hablar agradable? ¿Para qué es que yo debo hablar con buen gusto? Con provecho. Versículo, sigue terminando, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mire, voy a poner un ejemplo para ir terminando ya. Recuerden que eso hasta las 12 y a mí me gusta hasta las 12:10. Juan 7:41, un versículo maravilloso porque hay que presentar el ser maravilloso y perfecto que estuvo en la tierra y nos enseñó a hablar. ¿Cómo hablaba él en Juan 7:43? Juan 7:43. No, ese no es. Juan 7:40 donde dice ningún hombre que. Juan 7. Bueno, vamos a ir allá. Ya sé dónde está. Juan 7, versículo 46. Es 3 versículos más abajo. Y mire esta palabra mandaron los alguaciles por los fariseos y todos ellos por Jesús para tomarle preso. Pero él estaba hablando con la multitud y cuando ellos
vieron a Jesús hablando, se quedaron así. ¿Y qué dijeron? Cuando fueron a los alguaciles y no los trajeron. Los alguaciles respondieron, jamás, hombre alguno, ¿qué? ¿Quién es ese que habló perfectamente? Que nunca hubo engaño en su boca. Ese es el modelo nuestro. Si no leemos la Biblia y miramos qué lenguaje hablaba Jesús, me imagino que un lenguaje angelical, ¿cierto? ¿O qué piensan ustedes? Me imagino que era un lenguaje del cielo. No, Jesús, ¿qué hablaba? Palabras terrenales. ¿Pero qué palabras usaba? Las palabras de Dios. Él no hablaba otra cosa y no. ¿Y cómo debemos hablar nosotros? Efesios capítulo, recuerda que son 5 minuticos que me dieron ustedes, no sé si me los van a cobrar. ¿Cómo debemos hablar nosotros? Mire, ahí lo dice la Biblia, Efesios capítulo 4, donde habla también mucho de eso. Versículo 5:19 de Efesios, aunque Efesios habla mucha parte de eso. Efesios 5:19. Hablando entre cristianos, ¿cómo? Hablando entre vosotros. ¿Cuáles vosotros? Los de Éfeso, los hermanos de Éfeso, con salmos. Leemos los salmos y los entendemos. Y decimos, usamos el lenguaje de los salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es lo que dice Efesios, que su manera de hablar sea un lenguaje ¿cuál? ¿De qué lenguaje hablaba Jesús? Pues el lenguaje de Dios. ¿Qué lenguaje deben hablar los cristianos? Pues el lenguaje de Dios, porque son cristianos. Hermanos, que el Señor nos ayude a ¿qué? A hablar un lenguaje. Ninguna palabra corrompida, aprenda en este versículo. Voy a decirlo 5 veces aquí hasta que lo aprendamos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria ¿para qué? Para la edificación. Si no, deje de hablar tantas bobadas, sino que la necesaria, es lo que nos enseñó Proverbios, nos está enseñando la Biblia. Que guarda mi boca, Señor, cuando estoy con el justo. Que el necio cuando aún calla es que es tenido por sabio. Entonces yo ya voy a dejar de hablar tanto y voy a hablar la necesaria, pero ¿para qué? Para la necesaria edificación a fin de dar gracia, sazón, agradar ¿a quién? A los oyentes. Y podemos seguir mirando más versículos, pero ya yo creo que ustedes entendieron el mensaje del Señor, ¿o no lo entendieron? ¿Amén o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir abriendo la boca. Eso, ¿y cómo la frenamos? No, voy a poner un letrero allá, frenar mi boca, por la mañana de frenar. Y cuando sale el otro a pitarle allá, a decirle, viejo, ¿es que no sabe manejar o qué? Yo, este otro viejo, ¿qué? ¿Cierto que no? No, eso es imposible. Es con el poder del Señor, es con la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es que. ¿Cómo vamos a empezar a manejarnos entre esposos? Yo digo, yo tengo que ser el primero. Tengo que tratar mejor a mi esposa como a vaso frágil. Tengo que tratarla con palabras suaves. Usted como esposa, ¿cómo empieza a tratar a sus hijos y a su esposo? Empiece a usar el lenguaje divino. Y si eso pasa, hermanos, la iglesia va por buen camino. Si nosotros escuchamos palabra y Biblia todos los días y cada 8 días y nada pasa, esta iglesia no va a crecer. Esta iglesia va a estar el Señor allá, porque cada uno de nosotros despreciamos su palabra. El que tiene mis mandamientos ese es él. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y le amaremos y vendremos y haremos morada con él. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Quieren ver días buenos? ¿Amar la vida? Refrene su lengua de qué? Del mal y hablar engaño. Dios nos está hablando de eso. Es Dios, no, yo cogí todos los versículos, ustedes los volteé por tabla, pero si yo hablo lo que pienso, eso no les va a ayudar, pero es la palabra viva de Dios. Que el Señor los bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Hemos fallado, Señor, hemos murmurado, hemos juzgado, hemos dicho palabras con doble sentido, hemos pensado, de nuestra boca se han salido cosas que aún ni un impío le han salido, Señor. Oh, Señor, reconocemos eso delante de ti
que a veces como familia, que a veces como en el trabajo, que a veces nos encubrimos allá y hacemos lo de Pedro, tratamos de hablar un lenguaje que no es el correcto. Pero nuestra manera de hablar nos descubre, nos muestra qué clase de cristianos somos. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a memorizarla, a ser renovados por tu palabra, para que cuando alguien, como el Señor Jesucristo, que cuando lo maldecían, no respondía con maldición, nosotros aprendamos a responder de la manera correcta, no mal por mal. Ayuda y guarda nuestra boca porque ha sido usada para muchas cosas malas. Nuestra lengua ha sido un fuego pequeño que ha encendido muchos problemas, Señor, en nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros vecinos. Y hoy rogamos por la gracia tuya que nos ayude, Señor, a conducirnos sabiamente. Y sabiamente ante los de afuera es con la palabra dicha en el momento preciso, Señor. Te pedimos tu ayuda. Te rogamos que no somos capaces sin tu ayuda. Por favor, si alguien en esta mañana no tiene al Señor Jesucristo y Él quiere vivir la vida que tú demandas, ayúdale a entender que te necesita como Señor y Salvador. Que Él venga arrepentido, que Él te busque a ti, que Él sienta la necesidad, que Él es débil para poder vivir una vida limpia delante de ti. Y si alguien en esta mañana, Señor, esta tarde ya está viviendo una vida doble, tratando de ser cristiano, pero viviendo a una vida con los compañeros, con la gente, con los vecinos, con otra señora, mal te pido, Señor, que destapes, que muestres, que le reveles a él que tiene que apartarse de esa vida. Ayúdanos, Señor, a vivir en este lugar una vida santa para tu honra y para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga.